El positivismo además afirma que no es posible alcanzar un conocimiento de realidades que estén más allá de lo dado, de lo positivo, y niega que la filosofía pueda dar información acerca del mundo. Esta tarea corresponde exclusivamente a las ciencias. Dentro de esta, la perspectiva de Leopold von Ranke se dice que el historiador es imparcial, ya que es capaz de superar fobias, predilecciones o emociones. De acuerdo al positivismo clásico, basta con reunir cierta cantidad de hechos documentados para que surja la ciencia de la historia. El positivismo asume la cuantificación para que los historiadores puedan estar seguros de sus afirmaciones mediante la medición de los historiadores, aunque cuando ésta se convierte en la única solución, aparece el problema de negar la veracidad a todo lo que no esté cuantificado. Con la formación del Círculo de Viena, se desarrollaron diversas interrogantes destacando el dilema que cuestionaban a la filosofía por la generación o no de algún logro en el periodo precedente, ya que no se había logrado esclarecer el real progreso filosófico desde un periodo de tiempo a otro. Hasta ese momento de proposiciones filosóficas antiguas había sido considerada válida tan solo por su significación histórica y no por su significación objetiva. El positivismo es un pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través de un método científico. El positivismo se deriva de la epistemología que surge en Francia a inicios del siglo XIX, de la mano del pensador francés Saint-Simon de Auguste Comte y del británico John Stuart Mill. Uno de sus principales precursores en los siglos XVI y XVII fue el filósofo, político, abogado, escritor y canciller de Inglaterra, Francis Bacon. Según Marisa Pineda, todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia. Esta corriente consta de tres fases. La fase número uno, teológica o mágica, corresponde a la infancia de la humanidad. En esta época las personas dan explicaciones mágicas de los fenómenos naturales. La fase 2, metafísica o filosófica. En esta fase el hombre deja de creer en seres sobrenaturales y ahora comienza a creer en ideas, por lo que las explicaciones son racionales y se busca un porqué de las cosas y se sustituye a los dioses por entidades abstractas. Y la fase 3 es la científica o positiva, es la definitiva. En esta etapa, según Comet, la mente humana renuncia a la búsqueda de ideas absolutas y en vez de esto, ahora se dedica a estudiar las leyes de los fenómenos. La filosofía del positivismo lógico fue quizás una de las más influyentes durante la primera mitad del siglo XX, junto a la metafísica continental alemana y francesa. Aunque el positivismo lógico fue rechazado en sus mismos términos, su influencia perduró en lo que se conoce como filosofía analítica. Sin embargo, creer que la filosofía analítica contemporánea es positivista es un claro error. Posteriormente, se vio la necesidad de formular teorías metafísicas ontológicas y éticas, pero para evitar sinsentidos, ahora escudadas con la poderosa arma de la lógica. Aún hoy sobrevive la ruptura entre filosofía analítica y filosofía continental, heredero de Hegel y Heidegger, y aún no se ve una manera de resolverla. Como reacción a la epistemología positivista, surge principalmente en Alemania la epistemología hermenéutica. Entre las críticas que se le hacen al positivismo está la incapacidad que posee el método de las ciencias físico-naturales para conocer sus objetivos del estudio, la sociedad, el hombre y la cultura, los cuales poseerían propiedades como la intencionalidad, la autorreflexividad y la creación del significado, que serían dejados de lado por la epistemología positivista. A su vez, dentro de la hermenéutica, cabría una crítica a la búsqueda de leyes generales y universales, pues deja de lado necesariamente los elementos que no pueden ser garantizados. Así, algunos hermenautas conocer las causas internas de los fenómenos, cuestión que se dejaba de la explicación externa de estos. Así, a su vez,
de buscar la explicación, los hermeneutas buscaban la comprensión de los fenómenos. Durante el siglo XX, a partir de los estudios de Bernard Russell y otros, el filósofo Lidwin elabora el texto Tractus Logico, que sirve de inspiración para el surgimiento del Círculo de Viena, grupo de intelectuales que tuvo como objetivo el alejar definitivamente a la ciencia de la metafísica, a partir del desarrollo de la lógica de Russell. Esta propuesta plantea un método basado en la experimentación, observación y recolección objetiva de datos, a fin de buscar explicaciones a las causas que originan los fenómenos. El positivismo es un pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de la hipótesis a través del método científico. El positivismo es un pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de la hipótesis a través del método científico. La epistemología que surge en Francia a inicios del siglo XIX de la mano del pensador francés Saint-Simon, de Auguste Comte y del británico John Stuart Mill, y se extiende y desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Según Marisa Pineda, todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia. El hombre, al no obtener las respuestas esperadas en la religión, en su búsqueda y peregrinaje permanente por saber el porqué de las cosas, fija su atención en la ciencia, ya que la misma le brinda seguridad, confianza y confort. Ya no es el hombre al merced de la naturaleza, más bien es un ser que encuentra respuestas lógicas a estudiar en forma analítica los mecanismos de los objetos que se encuentran a su alrededor. A partir de este momento, la realidad se va a encontrar limitada por coordenadas de tiempo, espacio y masa, puesto que solo considera la posibilidad de estudiar científicamente los hechos, los fenómenos, el dato experimentable, lo observable, lo verificable para lograr el progreso de la sociedad, y ello solo se puede alcanzar a través de la ciencia, considerada desde Hegel como la experiencia más pura de la racionalidad de la cultura. Este se propone a entender el mundo real, definir su relación, leyes y características de la manera más objetiva, independientemente de la subjetividad de los investigadores, de los orígenes y condiciones psicosociales del descubrimiento o de su aplicación prácticas, utilizando en todo momento la verificación en la experiencia y en la observación de los fenómenos. Síntesis del saber. El saber positivo como saber supremo. La supremacía del saber positivo se basa en la autoridad que le da la experiencia cuando se aplica al descubrimiento de las leyes físicas necesarias que gobiernan el desarrollo de la naturaleza. El saber positivo, mediante la experiencia guiada por la razón, estudia las razones y irregularidades en que se estructuran los hechos. El saber positivo coincide con el saber científico. Comte, en el primer capítulo de su discurso sobre el espíritu positivo, describe el estado positivo o real y establece el saber positivo de subordinar constantemente la imaginación a la observación, única base del conocimiento fiable. Además, si queremos que lo observado tenga sentido, tiene que reducirse a la enumeración de hechos, puesto que mediante el conocimiento no podemos penetrar en el misterio de la producción de los hechos, sino que tan solo llegamos a conocer las diversas conexiones que son necesarias para que se den. En síntesis de lo dicho por Comte en su discurso sobre el espíritu positivo es lo siguiente. Podemos decir que el estado de positividad racional es definitivo e invalida la filosofía teológica y metafísica. La observación verdadera es la única base fiable del conocimiento y tiene como regla fundamentadas que toda proposición que no pueda reducirse al enunciado de un hecho carece de sentido.